Aldea Global. 12:21 y escuchábamos buena música y también nos adelantábamos a lo que está ocurriendo en el mundo de la literatura. Lo conversaba fuera de micrófono con nuestro próximo invitado, que lo voy a presentar como corresponde, pero qué ganas de tener más tiempo para leer libros, para ver series, para impregnarnos de cultura en este espacio, en esta aldea global de Radio La Clave. Tratamos de impregnarte a ti de todo eso y más. Es difícil, por supuesto, sabemos que en el mundo globalizado, hiperglobalizado quizás que vivimos hoy en día, de repente cuesta tomarse esos tiempos, esos espacios, pero por supuesto que hay que hacerlo, es necesario, nos nutre y también nos saca de esta rutina digital horrorosa que también tratamos de escapar. Y yo tengo aquí en mis manos ya un libro que está, y te lo adelantaba, en todas las librerías, Las mujeres de la Guerra del Pacífico, una novela de Andrés Valenzuela, abogado de profesión, pero ahora como autor también de esta saga inigualable que tú también puedes encontrar y que tenemos que hablar de estas mujeres que tanto nos sorprenden. Andrés, ¿cómo estás? Muy bien. Buenas tardes ya. Muy buenas tardes, encantado de estar acá en tu programa, muy contento. Felices de tenerte porque este libro yo lo he visto muchísimo ya. Uno entra a alguna librería y de verdad que te sorprendes no solo con una portada magnífica, sino que con la historia. ¿Por qué abordar la Guerra del Pacífico desde las mujeres y desde una novela? Bueno, la Guerra del Pacífico es uno de los conflictos, si no el conflicto más grande en que se vio envuelto Chile, entonces ya es un gran tema. Sí. Y las mujeres siempre tienen una participación en los conflictos bélicos, pero respecto a la Guerra del Pacífico no había mucha cobertura en términos de las fuentes históricas. Y era un tema que además no estaba tan cubierto ni por la historiografía, ni tampoco por la ficción. Digamos, la novela, que es como el epítome de la ficción de la Guerra del Pacífico, que la dio el Séptimo de Línea, está protagonizado por una mujer. Pero la historia no está centrada, o sea, si bien es uno de los protagonistas, la historia no está centrada exclusivamente en ella, ni en las mujeres, sin perjuicio que tiene una participación muy importante la Leonora La Torre y los demás personajes femeninos. En cambio aquí la idea era como centrar esta novela coral en torno a 3 mujeres, y ese es como el hilo conductor de la novela. Sí, interesante cómo lo haces a través de estos personajes, pero sin lugar a dudas es relevante remarcar estos hitos, estos momentos de nuestra historia como país, por supuesto, y que uno se remonta probablemente a lo primero que conociste de este momento en el colegio. Qué difícil igual tomar la decisión de dedicarte a toda una novela, pero a un conflicto que repasamos tantas veces desde una perspectiva más de estudiarlo en el colegio, que quizás muchas veces fue fome, inclusive verlo con algún profe que quizás no era tan buena onda para explicarlo, y ahora decir, bueno, voy a hacer que algunas personas cambien de ese parecer y lo voy a convertir en una novela y también muy entretenida. No, claro, la idea, aparte de hacerlo obviamente entretenido, si uno escribe ficción, por lo menos en mi caso, sí, lo principal, o una de las cosas principales es entretener. Pero también tratar el tema de una perspectiva menos idealizada, porque como dices tú muy bien, en el colegio nos pasan esto, pero nos lo pasan de una forma a veces superficial y de repente, no digo maquillada, porque estamos hablando de que esto te lo pasan en la básica, claro, pero de repente nos quedamos con ideas medias erradas de lo que fue la Guerra del Pacífico, que fue una cruzada cubierta de gloria y heroísmo, y las guerras no están cubiertas ni de gloria ni de heroísmo, nunca, ninguna en la historia de la humanidad. Entonces, mi idea era un poco sacarle ese cariz como de un poco idealizado, como decía, y darle un poco más de no sé si realismo, pero aterrizarle un poco a lo que realmente es una guerra. Porque, como te decía, o sea, una guerra no es una cruzada gloriosa en donde vamos como en un desfile, no, en la guerra es una vorágine de muerte, destrucción y desperdicio. Eso es lo que es una guerra. Y la Guerra del Pacífico no es la excepción. Entonces, sí, aparte de hacerlo entretenido, la idea también era como mostrar un poco ese lado de la guerra que a veces, por lo que nos pasa en el colegio, nos olvidamos un poco. Sí, de todas maneras, y cuando mencionas como de lo olvidado, en general en las guerras son las mujeres, lo olvidado. Muy pocas veces vimos en los libros, y ahora que tenemos la facilidad de también verlo en documentales, en películas, retratado todo esto, ahora se puede observar muchísimo más relatos de mujeres y de personas que estuvieron ahí, no solo las parejas de personas que fueron muy influyentes, sino que cuántas hijas, cuántas enfermeras, cuántas personas que de verdad influían muchísimo en que todo esto fuera posible y que ahora recién lo vemos, estamos en el 2025, impresionante, y que también, bueno, tú lo reflejas y decías también poner el título de esto. No, por supuesto, porque en la Guerra del Pacífico, claro, no es que no hayan participado mujeres, participaron y muchísimas, pero es una guerra decimonónica, a finales del siglo XIX, entonces si el mundo es machista ahora, a finales del siglo XIX lo era todavía más, y la historiografía no recogió mucho, la de
de su época, no recogió mucho la participación de las mujeres. A lo largo del siglo XX ha ido cambiando un poco la visión y ahora sí se recogen algunas visiones de lo que fue la mujer en la guerra. Pero claro, es una guerra decimonónica en donde las mujeres participaron, pero no quedó tan registrado en las fuentes históricas su participación. Pero claramente fue una participación que estuvo ahí y que fue muy relevante. Probablemente participaron muchas más mujeres de las que sabemos y que incluso tal vez de las que sepamos nunca, porque como no la registraban las fuentes historiográficas, entonces es difícil saber. ¿Y cómo tú te enteraste? ¿Cuál fue el trabajo de investigación al respecto, más allá de que esto es una novela? Por supuesto que al relatar esta guerra, me imagino que tuviste que investigar, remontarte también a quizás desmitificar algunas cosas que tú traías de ese recuerdo más colegial, más de estudiante, y ahora decir, bueno, estas cosas fueron así, e investigar un poquito más allá. Bueno, ya traía una investigación de las novelas previas. Esta es la segunda novela con Penguin Random House, sí. Claro, y claro, anteriormente Fragata Cochrane, que es la otra novela publicada Penguin Random House, entonces uno ya investigando. Gracias a Penguin. Absolutamente, y claro, investigando uno el tema, uno ve que la participación de la mujer estuvo ahí. Y claro, me pareció que era un tema interesante porque no estaba muy cubierto ni por la historiografía ni por la ficción. Entonces ahí vino la investigación de la fuente, aparte de la investigación previa. Y lo primero que uno se encuentra es que no hay muchas fuentes de donde conste la participación de la mujer. Hay un libro que es de una historiadora chilena, doña Paz Larraín Mira, que se llama La presencia de la mujer chilena en la Guerra del Pacífico, que es el único libro que encontré dedicado exclusivamente a la participación de la mujer en la Guerra del Pacífico. Y doña Paz Larraín Mira, al inicio de su obra, en las primeras páginas, dice: yo escribí este libro porque cuando yo investigué la presencia de la mujer chilena en la Guerra del Pacífico no encontré prácticamente nada. Entonces la señora dijo, yo voy a escribir mi propio libro. Entonces no es mucho lo que existe. ¿Ella es historiadora? Historiadora. Claro. Sí. Y ahí, bueno, un trabajo periodístico sin lugar a dudas de recabar muchas fuentes. Así es. Entonces, en base a ese libro fue un punto de partida, uno lo coteja con las otras fuentes y uno ahí empieza a armar el relato. La novela es ficción, pero uno va recreando más o menos cómo fue esta participación de la mujer en la Guerra del Pacífico. No solamente las cantineras, que es el rol más conocido, sino que también las enfermeras en el frente interno, como decías tú también, las parejas, las hermanas, las madres, las esposas, las hijas, que acompañaban muchas veces a los hombres al frente de batalla, y iba este cúmulo de civiles detrás del ejército, que se llamaban los cucalones, donde estaban las camaradas, que eran las mujeres que acompañaban a estos hombres en la guerra. Muchas mujeres también se disfrazaron de soldados para poder formar parte de la fila. Entonces, hay un cúmulo de situaciones que se dieron en la Guerra del Pacífico y que, claro, están relativamente cubiertas en la historiografía, pero hay un manto también que cubre mucho que ocurrió y que realmente todavía no sabemos muy bien. De seguro, y además es súper interesante esta perspectiva de género de esta Guerra del Pacífico, que también sea relatada o por lo menos traída en este libro por un hombre. ¿Te lo cuestionaste en algún minuto? ¿Te lo han preguntado? Es súper interesante, es bonito además. Creo que es la primera vez que me lo preguntan y sí, claro que me lo cuestioné. Yo pensaba, probablemente o tal vez este libro debió haberlo escrito una mujer. Claro. Porque uno como hombre, uno puede congeniar con la causa, pero creo que el feminismo y todas las causas afines son causas femeninas, son de las mujeres. Entonces, uno se siente un poco como un extraño dentro de ese movimiento. Aparte que los hombres tenemos esa tendencia al protagonismo, y después nos encontramos a hombres explicándole a las mujeres el feminismo, claro. Un absurdo, pero digamos, del porte un buque. Entonces uno igual se siente un poco extraño. Siempre yo también lo pensaba, este libro tal vez lo debió haber escrito una mujer. Pero ahí está el libro, ahí está escrito. Y te hiciste cargo también de algo que no estaba hecho por una mujer. Entonces, por eso yo digo, y como feminista desde esta lucha por la igualdad de derechos y por la igualdad de contar esta historia, que es muy relevante en cualquier ámbito, de contar la historia de las mujeres siempre mucho más rezagada. Gracias, te lo agradezco y qué bonito que lo hayas hecho tú también. Que no te hayas quedado atrás por decir, quizás esto lo debería hacer una mujer. No, por supuesto, y uno trata de hacerlo con mucho respeto, digamos, del espacio que le corresponde a la mujer. Como digo, estas causas son de las mujeres. Uno está ahí como entre apoyando y obviamente uno apoya la causa y con mucho respeto desde fuera, pero uno nunca va a poder dimensionar lo que siente una mujer en un conflicto bélico, porque es algo que las mujeres solamente son capaces de dimensionar. Uno lo puede imaginar, incluso como autor de ficción uno lo puede imaginar, pero nunca va a estar ni remotamente cerca de saber lo que es. Sí, bueno, y una misma como mujer tampoco puede
llegar a imaginar probablemente lo que se siente ser una mujer en un conflicto bélico, como tú dices. Quizás estamos más cercanas por simplemente ser del género y entender cuáles han sido las problemáticas de las mujeres en la historia, digamos, pero por supuesto es un poquito más lejano a lo que realmente ellas vivieron. ¿Te queda corto el espacio de un libro para poder retratar todo lo que tienes en la mente respecto a estos conflictos bélicos, a la guerra del Pacífico, debido a que esto se convirtió en una saga? O sea, siempre uno tiene algo más que contar, porque la historia ofrece un escenario para la ficción, por lo menos que es lo que hago yo, que yo creo que es inagotable, porque siempre se pueden renovar las historias. La historia existe, pero si tú le preguntas a un historiador A y un historiador Z sobre el mismo hecho histórico, te van a decir dos versiones completamente distintas. Entonces, que entrete eso. Por supuesto, digamos, sería muy aburrido que todos pensáramos igual. Entonces, dentro de todo ese espacio que queda, uno encuentra lugar para crear historias de ficción, y no solamente la guerra del Pacífico, la guerra de la independencia, la guerra civil, que sé yo, toda la historia, digamos, ofrece este escenario para la literatura de ficción, que creo que está ahí y creo que se debe aprovechar. Qué interesante lo que planteas, porque tiene que ver muchísimo con esta reconstrucción de la historia, en donde podemos ver, uno de los libros más masivos de la historia, como la Biblia, que fue una conversación de boca en boca y que por eso tiene tantos relatos y tantas perspectivas diferentes, y así también, por supuesto, los conflictos bélicos, en donde afortunadamente para quienes ahora pueden escribirlo como tú desde una perspectiva de la novela, desde la ficción, también podemos sacar diferentes perspectivas, y claro, los registros son desde cartas, desde relatos, del boca a boca, lo mismo, y que ahora esto no está pasando porque ahora tenemos registro de todo. Entonces es un fenómeno súper interesante, porque al ahora estar en esta era hiperdigitalizada, como lo mencionábamos, es súper duro para la creación, para la creatividad y para la creación de historias, y por eso también surge, no sé si has visto este fenómeno como del fanfiction, y las personas que a través de estos espacios digitales crean una subhistoria, por así decirlo, de otros personajes que ya existen, y empiezan a hacer personajes paralelos y otras historias que quizás nadie imaginó. Es un fenómeno súper interesante de cómo se junta la historia con también esta nueva era. No, por supuesto. Ahora, en todo caso, yo creo que el hecho que ahora esté todo muy tecnologizado y sobre todo que haya registro, que era lo que no había en la época de la Guerra del Pacífico. Como tú muy bien decías, las cartas y los documentos es la fuente de la cual uno uno bebe para poder crear la ficción. Fotos pocas. Fotos ahí son pocas, pero también son bien decidoras. Ya. ¿Y de mujeres encontraste fotos? No, hay fotos, claro que sí. De hecho, hay fotos. Yo busqué algunas. Hay fotos, por ejemplo, de la oficialidad de ciertos regimientos, en donde uno empieza a ver entre todos los hombres que hay mujeres con uniformes, que esas son las cantineras. O de repente fotos de la tropa, que se fotografian por separado, y uno ve mujeres en el borde de la fotografía que son probablemente las camaradas, que mujeres, hermanas, que andaban junto a la tropa o a los hombres. Pero también hay fotografías de las cantineras. De repente hay fotografías que son muy impactantes. Hay una fotografía de una cantinera, creo que es la Josefa Herrera, creo que se llama, creo que era del cuarto de línea. ¿Cuántos nombres ahí que tienes en tu mente? Bueno, tú ves la fotografía de esta señora, tú ves una señora, el rostro, digamos, demacrado, arrugado, y la persona tenía 30 y tantos años. Qué impresionante. Entonces, después de la guerra, ahí tú ves el rostro de una persona que vivió la campaña, digamos, de la guerra. El rostro de la guerra. El rostro de la guerra. Entonces... ¿Cómo repercute? Repercute. Las fotos son muy decidoras, entonces igual ahí uno puede sacar harto para poder crear ficción. Ahora, digamos, los tiempos de hoy yo creo que también se puede, lo que tú dices del fanfiction, ahí está, los muchachos más jóvenes, más joven que uno, crean estas historias, y yo lo encuentro fantástico. Autores que se han hecho famosos solo por escribir en estos espacios, hay páginas web, es todo un mundo. Sí, ¿no? Y yo lo encuentro maravilloso, mientras la gente utilice su creatividad y la lleve al papel o a la pantalla y cree su historia, yo lo encuentro fantástico, digamos, que creo que ahí hay un nicho que también hay que aprovechar, así que bien por la gente que lo hace. Por supuesto, ahí en esta era, como decíamos, porque realmente es eso, que está todo ahí guardado, que difícil es ser creativo, pero qué bonito también es remontarse a la historia. No nos queda mucho más tiempo, Andrés, pero me queda la duda de por qué crees que eran tan importantes, más allá del rol que cumplían, del rol en específico, como decíamos, de enfermera, roles que siempre han sido mucho más femeninos, pero ¿por qué crees que sí eran tan necesarias las mujeres, pocas, ciertas mujeres, dentro de la Guerra del Pacífico?
Porque es una visión distinta a la que tiene uno como hombre y a veces es necesario que alguien ponga la pelota contra el suelo y aporte una visión distinta y no echémosle para adelante, no importa lo que cueste, no importa que se viene abajo el mundo, no, da lo mismo, hay que ganar, hay que avanzar. A veces de repente igual es necesaria una visión desde otro punto de vista. No digo mejor ni peor, simplemente distinta. Femenina. Muchas veces. Digamos, es una visión diferente, sí. y a veces, tal vez si se hubiese escuchado un poco más esas visiones, si hubiesen estado más presentes, a lo mejor hubiese costado menos sangre a la guerra. No lo sé, eso ya es imaginación histórica. Pero creo que la visión, digamos, es diferente. Era necesaria, es necesaria siempre. Sí, y aparte de ese rostro que me queda dando vuelta, ese rostro de la guerra que sin lugar a dudas repercute en muchas mujeres en envejecer antes de tiempo. Imagino que también tuvo otras repercusiones, como por ejemplo la maternidad de estos diferentes lugares, como en los territorios donde también se desarrolló la guerra. Debe haber sido muy complejo también. No, y ni siquiera, o sea, obviamente, como dices tú, en el frente de batalla, claro que tuvo preponderancia, injerencia, pero también en lo que se llama el frente interno, digamos, los hombres fueron a combatir. ¿Quién se iba a hacer cargo del arado, de la pala, de hacer funcionar el molino, de lo que sea? Sin además descuidar la familia y los hijos. Entonces, los hombres partieron a la guerra, las mujeres que quedaron en el frente interno, leas acá en Chile, tuvieron que seguir haciéndose cargo de sus familias y de sus hijos, y además tomar la pala, hacer el arado, hacer funcionar el país. Entonces, que era como la pega masculina. Claro, entonces hay una multiplicidad de roles que se cumplieron en la Guerra del Pacífico, que es el tema que nos ocupa, pero en todas las guerras siempre hay una multiplicidad de roles que cumplen las mujeres y que quedan un poco invisibilizados. En este caso, porque una guerra decimonónica tal vez puede ser entendible, pero digamos ya en pleno siglo XX, XXI ya creo que eso ya es distinto, el mundo es distinto. De todas maneras, como siempre, se hacen cortos tus libros. ¿Estás planeando algún otro libro? ¿Ya estás escribiendo? Sí, ahí ¿Estás concentrado en No, ahí estamos planeando algo también en el género histórico. Es un poquito más atrás, digamos, un conflicto bélico un poco anterior a la Guerra del Pacífico. Sin spoiler. Sin spoiler, pero igual de relevante para nuestra historia de Chile. Genial, cuando lo tengas, bienvenido siempre a este espacio, Las Mujeres de la Guerra del Pacífico, de Andrés Valenzuela, ya en todas las librerías disponible, un regalazo me parece, no solo para uno mismo, sino que para un otro, así que muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y nosotros seguimos con más en esta aldea global. En breve hacemos un contacto para saber todo lo que está pasando en Puerto Varas. Nos interesa muchísimo porque, claro, nos llamamos aldea global, así que estamos muy interiorizados de lo que está ocurriendo no solo en el mundo entero, sino que también en nuestro propio país. Quédate con nosotros aquí en la 92.9.